reconocido teólogo y prelado alemán, elegido Papa de la Iglesia Católica el 19 de abril de 2005, sucesor de Juan Pablo II. La historia de vida de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, 265 Papa de la Iglesia Católica, es la de un hombre que ha vivido por y para la Iglesia, sosteniéndola también con la oración, en silencio, en sus últimos años de vida. El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktlamin, diócesis de Passau, Alemania, el 16 de abril de 1927, sábado santo, y fue bautizado ese mismo día. Su padre, comisario de la Gendarmería, provenía de una antigua familia de agricultores de la Baja Baviera, de condiciones económicas más bien modestas. Su madre era hija de artesanos de Rimstein, en el lago Chiem, y antes de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles. Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a 30 kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él mismo ha definido mozartiano, recibió su formación cristiana, humana y cultural. El período de su juventud no fue fácil. La fe y la educación de su familia lo preparó para afrontar la dura experiencia de aquellos tiempos en los que el régimen nazi mantenía un clima de fuerte hostilidad contra la Iglesia Católica. El joven Joseph vio cómo los nazis golpeaban al párroco antes de la celebración de la Santa Misa. Precisamente en esa compleja situación, descubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo. Para ello fue fundamental la actitud de su familia, que siempre dio un claro testimonio de bondad y esperanza, con una arraigada pertenencia a la Iglesia. Hasta el mes de septiembre de 1944, estuvo enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. De 1946 a 1951, estudió Filosofía y Teología en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising y en la Universidad de Múnich, en Baviera. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. Un año después, inició su actividad como profesor en la Escuela Superior de Freising. En el año 1953 se doctoró en teología con la tesis Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. 4 años más tarde, bajo la dirección del conocido profesor de Teología Fundamental Gottlieb Schoen, obtuvo la habilitación para la enseñanza con una disertación sobre la teología de la historia de San Buenaventura. Tras ejercer como profesor de Teología Dogmática y Fundamental en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió su actividad docente en Bona, de 1959 a 1963. En Muñiste, de 1963 a 1966. Y en Tubinga, de 1966 a 1969. En este último año pasó a ser catedrático de Dogmática e Historia del Dogma en la Universidad de Ratisbona, donde ocupó también el cargo de vicerrector de la universidad. De 1962 a 1965 hizo notables aportaciones al Concilio Vaticano II como experto. Asistió como teólogo consultor del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia. Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Comisión Teológica Internacional. En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac y otros grandes teólogos, fundó la revista de Teología Communio. El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Freising. El 28 de mayo recibió la ordenación episcopal. Fue el primer sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran archidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal, colaborador de la verdad, y él mismo lo explicó. Por un lado, me parecía que expresaba la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión. Aunque de diferentes modos, lo que estaba y seguía estando en juego era seguir la verdad, estar a su servicio. Y, por otro, escogí este lema porque en el mundo de hoy el tema de la verdad es acallado casi totalmente, pues se presenta como algo demasiado grande para el hombre y, sin embargo, si falta la verdad todo se desmorona.
Pablo VI lo creó cardenal, con el título presbiteral de Nuestra Señora de la Consolación en el Tiburtino, en el consistorio del 27 de junio del mismo año. En 1978, el cardenal Ratzinger participó en el cónclave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I, el cual lo nombró su enviado especial al Tercero Congreso Mariológico Internacional, que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador, del 16 al 24 de septiembre. En el mes de octubre del mismo año, participó también en el cónclave que eligió a Juan Pablo II. Fue relator en la B Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de 1980, sobre el tema Misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo y presidente delegado de la Sexta Asamblea General Ordinaria, de 1983, sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia. Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El 15 de febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Múnich y Freising. El 5 de abril de 1993, lo elevó al orden de los obispos, asignándole la sede suburbicaria de Belletrisegni. Fue presidente de la Comisión para la Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que, después de 6 años de trabajo, 1986-1992, presentó al Papa el nuevo catecismo. Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998, aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio Cardenalicio, realizada por los cardenales del Orden de los Obispos. Y el 30 de noviembre de 2002, aprobó su elección como decano. Con dicho cargo le fue asignada, además, la sede suburbicaria de Ostia. En 1999 fue enviado especial del Papa a las celebraciones con ocasión del 12 centenario de la creación de la diócesis de Paderborn, Alemania, que tuvieron lugar el 3 de enero. Desde el 13 de noviembre de 2000 fue académico honorario de la Academia Pontificia de las Ciencias. En la Curia Romana, fue miembro del Consejo de la Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados, de las Congregaciones para las Iglesias Orientales, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para los obispos, para la evangelización de los pueblos, para la educación católica, para el clero y para las causas de los santos, de los consejos pontificios para la promoción de la unidad de los cristianos y para la cultura, del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, y de las comisiones pontificias para América Latina, Ecclesia Dei, para la interpretación auténtica del Código de Derecho Canónico y para la revisión del Código de Derecho Canónico Oriental. Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar destacado el libro Introducción al Cristianismo, recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre la profesión de fe apostólica. Palabra en la Iglesia 1973, antología de ensayos, predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral. Tuvo gran resonancia el discurso que pronunció ante la Academia Bávara sobre el tema ¿Por qué sigo aún en la Iglesia?, en el que, con su habitual claridad, afirmó: solo en la Iglesia es posible ser cristiano y no al margen de la Iglesia. Sus publicaciones fueron abundantes a lo largo de los años, constituyendo un punto de referencia para muchas personas, especialmente para los que querían profundizar en el estudio de la teología. En 1985 publicó el libro Entrevista Informe sobre la Fe y, en 1996, La Sal de la Tierra. Asimismo, con ocasión de su 70º cumpleaños, se publicó el libro En la Escuela de la Verdad, en el que varios autores ilustran diversos aspectos de su personalidad y de su obra. Ha recibido numerosos doctorados honoris causa por el College of St. Thomasin St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, en 1984. Por la Universidad Católica de Eichstätt, Alemania, en 1985. Por la Universidad Católica de Lima, Perú, en 1986. Por la Universidad Católica de Lublin, Polonia, en 1988.
por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, en 1998, por la Libre Universidad María Santísima Assunta, Lunza, Roma, en 1999, por la Facultad de Teología de la Universidad de Wrocław, Polonia, en 2000.